Iniciamos este viernes, ya fin de semana, con el testamento de Carlos Vives. Y así queremos animarlos a continuar acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Y en este momento en enlace con Radio Delfín 1060 AM, saludar en el Control Master a Robinson Cárdenas. Y así inicia las notas y la información del día de hoy. El robo de oro y equipos de trabajo, esto fue lo que denunciaron los mineros de Tumeremo. En las minas Belén, ubicada en Tumeremo, en el estado Bolívar, denunciaron a un presunto grupo delictivo de atropellados por el control de este yacimiento. Pues cada vez resulta más difícil y complejo el trabajo de la minería al sur del estado Bolívar, mientras los mineros artesanales de la mina Atenas pues denunciaron a funcionarios del ejército venezolano y presuntos paramilitares desalojarlos y cerrar el campamento arbitrariamente. En la mina Belén, pues las denuncias fueron en contra de un presunto grupo delictivo. Ronald Millay Castro también pues se sumó a las denuncias por decomisos de oro y herramientas para el trabajo de la minería. Arriesgamos nuestras vidas metidos en esos barrancos. Trabajamos, entonces cuando conseguimos el poquito de oro, viene esa gente y nos atropella, nos quitan las cosas, meten en un poco de gente, pero que consiguen el oro, lo consiguen por las buenas o por las malas. Esto es lo que han ratificado. Carlos Ceballos también dijo que en su caso pues se vio afectado porque le quitaron la plancha que usan los molinos. Según estas denuncias de los mineros, pues estas personas presuntamente forman parte de un grupo delictivo conocido como el Tren de Guyanas. Por otra parte, también manifestaron su respaldo a la organización R, sobre quienes dijeron sentirse seguros y que les permiten trabajar. Y ante esto, pues no obstante, esta organización también tiene denuncias en el pueblo de Tumeremo. Y estas réplicas, mientras tanto, César Velasco, quien es el coordinador de la Fundación 3R, pues dio declaraciones respecto al tema y a estas denuncias que han venido circulando en las redes sociales. Queremos dejar en claro, la Fundación no tiene ningún vínculo con ninguna organización delictiva que hace presencia en estos municipios del estado Bolívar. Queremos que se nos deje de estar señalando. Estamos prestos a cualquier investigación que se nos quiera hacer. No sé si es por el nombre que tenemos de 3Rs, porque en la prensa se menciona a un grupo con estos que tienen ese nombre, pero nosotros no somos. Esto es lo que ha ratificado César Velasco con estas denuncias que están realizando los mineros, pues ya la pérdida y robo de sus equipos de trabajo. Bueno, y PDVSA reactiva plan de gas natural en 14 campos y ofrece a privados la posibilidad de exportar la producción. Este es uno de los aspectos fundamentales de la nueva política petrolera y especialmente de la nueva política gasífera del gobierno. En esta acción, el Plan de Oportunidades de Inversión de Petróleos de Venezuela contempla reactivar los proyectos de gas natural y para ello requiere un financiamiento de 9.701 millones de dólares que espera conseguir de empresas privadas nacionales e internacionales, pero sobre todo extranjeras, y para eso ahora admite que la producción pueda exportarse, aspecto que ha sido una de las limitantes que ha enfrentado a las empresas que se encuentran en el país. La propuesta en cuestión retoma el desarrollo de 14 campos de toda Venezuela, tanto en territorio como costa afuera, apoyados en el otorgamiento de licencia con una participación total de privados de acuerdo a lo que consagra la ley de hidrocarburos. El gobierno aspira que con estos campos se reactiven las expectativas. En los campos de Mejillones y Río Caribe, que se encuentran ubicados en el oriente del país, se requieren inversiones por el orden de 2.280 millones y 1.140 millones de dólares respectivamente. El primero de ellos corresponde a una de las licencias que se le había concedido a la empresa rusa Rosneft a finales del 2019, cuando también se le adjudicó el campo Patao, el cual no figura en este nuevo plan de inversiones de Petróleos de Venezuela.
Y en Canadá, los ciudadanos decidirán si el nuevo CNE contribuye a una Venezuela democrática. La Embajada de Canadá en Venezuela se pronunció este viernes sobre la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La misión diplomática norteamericana pues instó a los venezolanos a decidir si esta nueva directiva de poder electoral puede contribuir al establecimiento de un sistema democrático en el país. Canadá subrayó en su Twitter que la independencia de poderes es fundamental para unas elecciones libres y democráticas. En tal sentido, considero que todavía se deben solucionar varios aspectos sobre la crisis venezolana, como la observación internacional o la independencia del Poder Judicial. Los venezolanos decidirán si el nuevo CNE contribuye a tener una Venezuela democrática, la independencia del Poder Judicial, de los medios y la observación electoral en otras cuestiones a resolver antes de las elecciones libres y justas que se puedan celebrar en Venezuela. Esto pues es lo que ha venido explicando la Embajada de Canadá en Venezuela. Bueno, y la empresa china Harbour Engineering, contratada para la construcción del puerto de aguas profundas en Puerto Cabello, realizó y construyó el primer pilote de esta obra en el año 2014. No les estamos contando la historia para avisarles que ya se inauguró la obra, no, sino para decirles que han pasado 7 años y además de ese primer pilote no construyeron nada. El Estado venezolano le pagó a esta empresa China Harbour Engineering la cantidad de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Y solamente colocaron un pilote. Lo que quiere decir que este pilote de construcción para un puerto de aguas profundas es el más caro de la historia del mundo. 1.100 millones de dólares. Se señala también que la empresa china se retiró de Venezuela porque no le pagaron en su totalidad. Esa fue la razón principal por la cual se fueron de Venezuela. Ellos recibieron el primer aporte, pero no recibieron un segundo aporte, que era la parte que le correspondía a Venezuela. El incumplimiento de pago de esta obra, que era financiada por el Fondo Chino Venezolano y el Bandes, nunca se dio porque este último no cumplió con su aporte al fideicomiso. Lo cierto del caso, entonces, que Venezuela tiene el pilote de puerto más caro del mundo. 1.100 millones de dólares costó. La información salva vidas y en Venezuela pues debe prevalecer como bien común. La periodista e investigadores académicos Marcelino Bisbal, Luisa Torrealba y Andrés Cañizares coinciden en la necesidad de entender la información como un bien común, sobre todo en una sociedad como la de Venezuela, en la que la libertad de prensa está seriamente amenazada, según lo reseña una nota de prensa difundida por Medianálisis, Comunicación para la Democracia. Así lo dejaron saber estos 3 especialistas y autores durante la primera entrega de las Jornadas de Libertad de Comunicación, organizadas de forma conjunta en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa por el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Andrés Bello y la Asociación Civil Medianálisis, con el propósito de evaluar el entorno mediático que se viene presentando en el país. Bueno, y Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional ilegítima por Acción Democrática, defendió el recién juramentado Consejo Nacional Electoral, aseverando que se hizo un gran esfuerzo en la Asamblea Nacional por brindarle al país un ente comicial potable. Reconoció que con el oficialismo controlando las 2/3 partes del Capitolio, el resultado ha podido ser un poder electoral 4-1 o 5-0, y a pesar de ello se designó un CNE 3-2, lo más equilibrado posible. El parlamentario por el Estado Nueva Esparta se refirió a los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón y sentenció que nadie puede catalogarlos como afines a la administración de Nicolás Maduro ni como alacranes. Alegó que se trata de 2 actores con amplia experiencia en materia comicial. Esta es la visión que tiene un factor de la oposición que está decidido a participar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Y familiares de venezolana asesinada a tiros en Ecuador pues exige justicia. La hermana de Angie Núñez exige a las autoridades de Ecuador que se investigue su asesinato. Ocurrió en Guayaquil, comenzando con su jefa, la venezolana de 28 años, llevaba tan solo 2 semanas trabajando en un local de refrigeración automotriz. Esta venezolana, Angie Núñez, de 28 años, pues falleció el pasado 29 de abril tras recibir 2 impactos de bala cuando se encontraba trabajando en un local de refrigeración automotriz en Guayaquil, Ecuador. Bueno, y la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral ha causado diversas reacciones, tanto de parte de quienes irán a las urnas como de quienes promueven la abstención,
por no confiar en la Asamblea Nacional encargada de los nombramientos. En este sentido, desde el partido Alianza del Lápiz, su secretario general, Eric Daniel Ondorroa, emitió un comunicado en el que le da su voto de confianza al recién designado Consejo Nacional Electoral y asimismo hace especial énfasis en la opinión pública nacional y la comunidad internacional que continuar con la ruta de la abstención, para su juicio, es una torpeza criminal. Ondorroa reiteró que se trata de un poder electoral menos parcializado de los últimos 18 años y al mismo tiempo resaltó que el nuevo reto del ente comicial se centra en reconquistar la confianza en el voto y convencer a los venezolanos de que los próximos procesos electorales serán confiables y transparentes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, ya con el comienzo casi del Happy Weekend. Saludo cordial a Alan Peralta y a Nancy Pacheco. Y por supuesto, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Gobernadora Noguera entregó puestos de salud dotados en Campeche, Algodonal y Borque. Se prorrogará prohibida de parrillero hombre en Valledupar y La Guajira. Asobares pide ser excluido de las restricciones. Paros en la UPP se inicia mañana sábado. Realizan pruebas gratuitas de VIH en La Guajira. Silvestre Dangond debe pagar millonaria indemnización a joven herido en concierto en Valledupar en el 2011. Durante el lanzamiento del álbum No Me Compares con Nadie. Supermercados del Cesar Magdalena cuentan con vigilancia militar. Colombia se acerca a los 3 millones de contagios. Contraloría detecta detenimiento por más de 440 millones de pesos en la S de Ciénega y el Banco del Magdalena. Inician ensayos con la vacuna francesa contra el COVID-19 en la costa atlántica. Alcalde de San Juan del Cesar gestiona equipos médicos para pacientes del COVID-19. Medellín, sector El Poblado, zona afectada fuertemente por los aguaceros. Gobierno invita al diálogo directo al comité de paro. Protestas derriban estatua en el centro de Bogotá y hubo choques en Cali. Colombia ante el reto de materializar la adaptación al cambio climático. Alimentos, devaluación y protestas llevarían la inflación al 3% este año. Investigan a 23 empresas privadas de transportadores. Colombia produciría pronto su propia vacuna contra la pandemia. Abatido el principal jefe de las disidencias de la FARC en el Caquetá. Ega Bernán, impaciente por iniciar el giro a Italia. Centrales aceptan dialogar con el presidente Iván Duque, pero piden desmilitarización. Envían a la cárcel a presuntos responsables de atentado de feminicidios agravado en Malambo, en la costa Caribe. La ONU pidió garantizar derecho de la libertad de reunión pacífica y protesta en Colombia. El desabastecimiento de oxígeno es inminente, lo dice la Asociación de Medicamentos Críticos del país. Comando situacional se toma los barrios Villa Campo Alegre y Nuevo Horizonte en Riohacha, La Guajira. Alcalde de Riohacha, Bermúdez, inspecciona avance de obra de la reposición del alcantarillado en Riohacha. El SENA abre inscripción en 11 programas técnicos y tecnológicos en La Guajira. 305 nuevos casos y 15 fallecidos por COVID-19 en La Guajira en las últimas 24 horas. Secretaría de Educación Departamental está reprimiendo a los maestros del derecho a la protesta y lo denuncia la vocera de Azodegua. En el arroyo Bruno se ha identificado la migración de peces propios del río Ranchería durante la temporada de verano en La Guajira. Camarones pide al alcalde de Riohacha se aclare situación sobre la operación de su acueducto. Hoy han habido ya 7 protestas en Cartagena, una en la mañana y una a esta hora de la tarde. El paro continuará en la zona industrial de Mamonar en Cartagena. Proyectos de drenaje pluviales en Cartagena requiere ajustes de diseño. Compromiso del Grupo Ecopetrol de eliminar las 0 emisiones del carbono para el 2050.
Aeropuerto de Cartagena ya sobrepasó el 1.000.000 de pasajeros en el 2021. Nueva marcha pacífica y velatón en Montería y se amplía el toque de queda y ley seca este fin de semana. María la Baja dio ejemplo de civismo en el paro. Sicarios asesinan a una mujer de 44 años en la zona rural de Betulia. Hubo varias capturas y otros actos vandálicos. Anoche en Córdoba, ocupación de camas UCI en Córdoba está en el 77.94. Decomisan al hijo de cocaína evaluado en más de 2.800 millones de pesos en Córdoba. Delitos en el marco de la protesta deben investigarse y sancionarse, lo dice la alta corte del país. Suspenden programa de televisión presidencial, prevención y acción hasta nueva orden. Defensoría afirma que 352 civiles han terminado lesionados durante las protestas. Ya en las web los horarios de los próximos juegos eliminatorios del fútbol colombiano. Profesores universitarios serán priorizados en etapa 3 del plan de vacunación. Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, en el paro nacional hay agitadores profesionales. Como siempre, la polémica Claudia López. ¿Salió Petro? Ha puesto un pie en la calle, lo dice la alcaldesa Claudia López. Hay que administrar la pandemia sin olvidar las obras de desarrollo. Roy Garzón, gobernador de La Guajira. Procuraduría ordena archivar investigación que le seguían al ex senador Guajiro. Aglomeraciones, meseta de contagios, ronda en Barranquilla. Por segunda noche, Barranquilla vivió jornada de horror, saqueos y desmanes. Vándalos maleantes aprovecharon para romper, dañar cadenas de alimentos en Éxito, D1 y Olímpica, con pérdidas millonarias y aparte de todo 6 estaciones de Transmetro vandalizadas. Ahí dan victoria a Iván Duque. Mi madre presa en Venezuela es más libre que usted. Positividad ha bajado al 24% en la costa Caribe. Alza en precio de carne, papa y fruta aumentaron la inflación. Distrito recibe 46.668 vacunas y se han aplicado 221.133 biológicos. El Junior 1 y el Fluminense 1, gremios y políticos de la costa Caribe rechazan actos vandálicos al igual que en La Guajira. Hoy se están cumpliendo 107 años de la fundación del Templo de la Educación en la Costa Atlántica. Se trata de la Escuela Normal Superior de la Hacienda. Saquean camión de pescado que se volcó en Barranquilla. Sector construcción de la costa sigue activo pese a los bloqueos. Vigilancia extrema en Santa Marta tras la noche de desmane. Cotización del dólar en Colombia cae por primera vez en la semana cerrando en 3.800,71. Con una caída de 45.57 pesos frente al TRM. Reforma a la salud se hundiría en el Congreso por posible falta de voto. FENALCO reveló la cifra de pérdidas del comercio en el país. Gremios dejaron claro que la desocupación en los centros comerciales pasó de un 9% al 21% en el 2021. Titanes en lo suyo. Se impuso entre los debutantes Motilón en el básquetbol profesional de Colombia. Deportivo La Guaira 0, América 0 se fueron en blanco de Venezuela. Vándalos de Valledupar no van a hacer que cerremos, dicen los empresarios. Declaran calamidad pública por lluvias en el departamento de Sucre. Ministro Molano asegura que hay venezolanos en las protestas. Se mueven a lo largo de las vías y serán judicializados. El CETRA incautó 11 kilos de cocaína en un camión en La Guajira, 12 hoteles de Barranquilla. En camino al cierre definitivo por la crisis del COVID-19. Con el fin del cese a la violencia, la Federación Colombiana de Logias Masónicas hace un llamado al diálogo urgente. Nuevo escándalo en el Caribe con la vacunación del cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa en Malambo. Hay una polémica. Vacunación exitosa contra el COVID-19 en Galapa. En el puerto Barranquilla habilitan 3 puntos de vacunación contra el COVID-19. 2.074 nuevas viviendas se comenzaron a construir en la costa. A la cárcel, presuntos responsables de un secuestro de un hombre de 82 años en el Cesar. Luto en los medios, falleció por COVID-19 el camarógrafo Julio Cordero Bolaño. Colombianos protestaron frente al Parlamento Europeo contra la represión policial. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios.
Bueno, y fue el primer reporte de Carlos Uzcategui el Miura esta tarde desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Trae bastantes recuerdos y especialmente aquellos que están enamorados, pues lo disfrutarán durante el día de hoy. Fin de semana, ¿no? Este fin de semana, claro, así con mucho, muy pegadito y tal. Bueno, seguimos aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con más informaciones. Y Arreaza afirma que el nuevo CNE fue muy bien recibido por los gobiernos del mundo. El canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, destacó este viernes que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que fue elegido el pasado martes por el Parlamento y además elegido el pasado 6 de diciembre de amplia mayoría chavista, fue bien recibido por los gobiernos del mundo. El ente electoral está compuesto por 3 chavistas y según él, el nuevo CNE, producto de un sincero ejercicio de diálogo político por la reconciliación, fue bien recibido por el pueblo, gobiernos del mundo y diversos actores nacionales e internacionales. Esperamos que el intervencionismo realmente cese y no se obstruya nuestra ruta de paz. Esto es lo que ha escrito Arreaza en su cuenta en Twitter. Bueno, y para poner la guinda de la torta, Ramón Guillermo Aveledo, destacado político venezolano, ha señalado a través de sus redes sociales una crítica contundente contra el nuevo presidente del CNE, que ayer fue a un programa de televisión en Venezolana de Televisión, tras ser designado presidente, y se presentó en un programa especial de Venezolana de Televisión, cuya coletilla de inicio tiene la voz de fondo de Hugo Chávez. Entonces, una persona que debería representar, digamos, el equilibrio, se ha presentado en este programa con la voz de Hugo Chávez como compañía. Para Ramón Guillermo Aveledo, este acto no debería ser por ética y además por estética. Ay, lo que se tiene que escuchar y se tiene que ver, ¿no? Claro, el presidente del CNE en un acto donde la figura del programa era Hugo Chávez. Dios mío. Y España insiste que en Venezuela la solución depende del diálogo y reitera su oferta de acompañarlo, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Cooperación consideran que es necesario una negociación que lideren los propios venezolanos y que cuente con una agenda amplia y acompañamiento internacional. Pues desde el Ejecutivo ya se han valorado como un primer paso en la buena dirección del hecho de que el nuevo Consejo Nacional Electoral cuente entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, tras la decisión adoptada en esta semana por la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Bueno, y luego de más de 100 días de agenda legislativa y 6 jornadas de trabajo profesional y técnico, la Subcomisión de Innovación, Modernización del Estado y Escalamiento de Sectores Productivos de la Asamblea Nacional Chavista ya cuenta con una propuesta de ley de propiedad industrial. La misma permitirá apuntalar, señalan ellos, la creación de nuevos emprendimientos, productos y marcas y servicios en el marco del relanzamiento de la economía nacional que adelanta el presidente Nicolás Maduro, el presidente de facto, además que protegerá el capital intelectual de la nación. Gracias al equipo de la subcomisión ahora se tendrá este diseño que permitirá la protección de los derechos de la propiedad industrial en Venezuela. Y Locenis García entregó a Luis Almagro pruebas de cómo operan los fraudes electorales en Venezuela. Durante este encuentro, el coordinador de ProCiudadanos también entregó un documento preparado por expertos electorales que señalan el camino a seguir para tener unas nuevas elecciones libres y democráticas. Pues Leosis García, coordinador de ProCiudadanos, se reunió este viernes en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y le entregó un informe sobre el fraude electoral en Venezuela. Durante el encuentro, García consignó a Almagro el informe en el cual se detallan estas pruebas de fraude en las elecciones del pasado mes de diciembre, así como un documento preparado por expertos electorales que señalan el camino a seguir para tener esas elecciones libres y justas que tanto ha pedido Venezuela. Bueno, y para el abogado internacionalista Mariano de Alba, la mayor debilidad del intento de Tarek William Saab para impedir el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional es que los anuncios sobre los crímenes contra Albán, Acosta Arévalo y Pernalete se refieren a funcionarios de bajo rango
y obvia las líneas de mando dentro de este proceso. Se escuda en que la Corte debe concentrarse en los más altos responsables de la crisis en Venezuela. Para Mariano de Alba, este intento es débil y va a fracasar, porque sin duda alguna estos funcionarios, por muy bajo rango que tengan, tuvieron que recibir órdenes de alguien, y ahí se va enlazando la cadena de mando hasta llegar a la joya de la corona, que es el señor Nicolás Maduro Moros. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde Barranca, departamento de La Guajira. Ya de regreso en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. El segundo reporte. Ministro de la Defensa asegura que hay venezolanos en las protestas. Se mueven a lo largo de todas las vías nacionales y serán judicializados, es decir, les van a colocar los ganchos. El ministro de la Defensa, Diego Molano, se pronunció sobre los señalamientos a la fuerza pública y denunció la participación de ciudadanos extranjeros venezolanos en los bloqueos. Estas no son actividades independientes, aquí hay un ejercicio sistemático, organizado y premeditado por parte de unas organizaciones de hacer ataques a temas críticos del país. Utilizan bloqueos en sitios de abastecimiento estratégico, dijo muy claro el ministro Molano. Asimismo aseguró que los manifestantes están utilizando prácticas de vandalismo y de bloqueo, lo que afecta a los derechos de los demás ciudadanos. Además señaló que la participación de migrantes venezolanos o de venezolanos que posiblemente sean traídos de otro sector se han detectado en el corredor entre Bogotá y Tunja. Dichas acciones se llevan a cabo de forma móvil. Hay un grupo de venezolanos que se mueven entre diversos puntos que no pertenecen a la comunidad. Agregó que la información con la que cuentan en este momento es que hay presencia fuerte de venezolanos. Estamos en el proceso de judicialización de aquello que la comunidad ha denunciado y de otras informaciones que tenemos con los que son responsables. Ya de regreso a La Guajira, un tema muy importante, pero muy importante. Los jóvenes han entendido que el diálogo es vital en medio de las manifestaciones para evitar brotes de violencia. El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del distrito de Riohacha, Lucas Yeneco Bustamante, ha liderado el acompañamiento de las marchas en Riohacha, La Guajira, durante 2 semanas. El funcionario informó que estas manifestaciones han sido vital en el diálogo permanente con los jóvenes que realizan las protestas, a quienes se les garantiza el derecho de protestar, pero sin generar actos de violencia y, por supuesto, ataques a la fuerza pública. Además, ante todo, a los establecimientos comerciales públicos y privados. La Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana continúa velando por la convivencia ciudadana del distrito Riohacha, como se lo encomendó el señor alcalde. Nuestros jóvenes tienen la palabra y dan el ejemplo con su comportamiento. Seguimos acompañando a los jóvenes en las marchas, protegiendo sus derechos. Estuvimos presentes en compañía de la Policía, Procuraduría y Personería de Riohacha, afirmó Lucas Yeneco Bustamante, director de Seguridad y Convivencia Ciudadano del distrito de Riohacha, en La Guajira. Por su parte, el personero distrital de Riohacha, Jason de Luque Guerra, destacó que los jóvenes manifestantes realizan su protesta de forma pacífica. Hicimos el acompañamiento a la valentía de estos jóvenes, quienes protestaron de manera pacífica y demostrando sobre todo un civismo por algunas inconformidades en contra del gobierno nacional. Con la policía, alcaldía, secretaría de gobierno, los manifestantes realizamos un canal de confianza en donde se comprometieron a marchar de manera pacífica sin afectar bienes privados o públicos. Ha dado resultado y no se ha generado alteración de orden público. Los felicitamos por ejercer esta protesta de manera pacífica, no solo con violencia y con daño, sino con paz y civismo. Además, seguiremos garantizando sus derechos fundamentales, afirmó el personero de Riohacha, Jason de Luque Guerra. Por su parte, el Ejército Nacional informó que se van a seguir realizando intervenciones en Riohacha para fortalecer la seguridad en establecimientos comerciales, públicos y privados en medio de las manifestaciones que se adelantan en la capital de La Guajira. El Batallón de Infantería Mecanizado número 6 de Cartagena dispone del apoyo a la seguridad en el casco urbano de Riohacha para garantizar el derecho de la protesta social pacífica
y así cuidando a su vez los sitios de interés para nuestra región. Queremos destacar el trabajo en equipo entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, sostuvo una fuente. Se conoció que hoy viernes, 7 de mayo, se tiene prevista una manifestación en el barrio Entre Erios de Riohacha, la cual llegará hasta el sector del Monumento Francisco el Hombre y posteriormente culminará en la calle Primera, al frente de la gobernación del departamento de La Guajira. Bloqueos elevan precios de los productos de la canasta familiar en Barranquilla, en la costa atlántica. Algunos productos como la papa, el tomate, entre los que más aumentaron su valor. Por tercer día de la semana, el abastecimiento de productos en la central de abastos del Caribe se han visto afectados por las alteraciones del orden público que generan bloqueo en las principales vías del país. Un aumento desmesurado del 10, 15 y 20% entre verduras, fruta y por supuesto alimentos de primer orden como los lácteos, los productos cárnicos, el pollo y el pescado. Ya a última hora, Colombia califica de intromisión arbitraria mensaje del presidente argentino. Aida Victoria le dijo al presidente Iván Duque Márquez: mi madre presa en Venezuela es más libre que usted. La hija de la excongresista Aida Merlano, prófuga de Colombia, le recriminó fuertemente al mandatario el manejo del paro nacional. Señor presidente, hoy mi madre presa en Venezuela es seguramente más libre que usted. Algo bastante delicado dentro de lo que es un proceso de libre pensamiento, pero bastante incómodo para las partes diplomáticas, Alan. Veo que es una cuestión ya de discernimiento propio de la persona hacia la justicia colombiana. Es a mi punto de vista. Ya en La Guajira, el gobernador lo dijo muy claro: hay que administrar la pandemia sin olvidar las obras de desarrollo. El gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón, ratificando su compromiso con Maicao de recuperar los elefantes blancos, que según él son unos monumentos a la desidia, y así se pronunció el propio gobernador. El mandatario dijo que está dispuesto, junto con los concejales y la dirigencia comunal, borrar esa negra historia que no le hace bien a las administraciones. La gobernación ha adicionado más de 1.000 millones de pesos para reiniciar el parador turístico de 4 vías, intertención vial que une a Maicao con Riohacha, al sur de La Guajira y la Alta Guajira. Recordó que la administración departamental tiene como propósito restaurar todo lo que hace falta en el estadio Hernando René Urrea Costa de la ciudad, así como el proyecto habitacional popular La Esperanza en la salida para Huachón, del cual, según el mandatario, se lleva hablando y hablando durante muchos años del tema sin terminarlo. El gobernador señaló que existen muchas obras nuevas pendientes en Maicao, ciudad fronteriza, y que, por ejemplo, tienen que ver con el deporte, acceso a sitios turísticos y que son fundamentales para poder tener un desarrollo en La Guajira. Roy Garzón dijo que si bien la pandemia nos ha impactado a todos duramente, los mandatarios tienen que estar en la capacidad no solo de administrar la misma pandemia, sino de sacar adelante todas las obras que puedan llevar el desarrollo a Maicao y a todo el departamento de La Guajira. El gobernador se comprometió a respaldar la seguridad de la ciudad, dotando a la policía con mayores equipos, de la que dijo hace muchas veces una gran labor, pero que en estas oportunidades se queda corta por no tener lo suficiente logística técnica y tecnológica. Reveló que con el gobierno nacional tiene pendiente un apoyo que cuesta aproximadamente 6.000 millones de pesos, donde una parte la pone al Ministerio del Interior y otro porcentaje de la gobernación para fortalecer las motos y patrullas y de esa manera tener mayor cobertura, rapidez y tiempo de respuesta reducidos para enfrentar los momentos que generen la inseguridad en el departamento de La Guajira. Señores, ya hoy es viernes, nos estamos despidiendo, será hasta el día lunes si Dios lo permite, porque solo Dios es el único que nos permite vivir, respirar, comer y actuar. Les deseo un feliz happy weekend a Alan, Nancy, a todo el equipo de producción. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela. Feliz fin de semana para todos. Bueno, feliz happy weekend para ti, para toda tu gente allá en La Guajira, Colombo, venezolana. El Miura se despide hasta el lunes. Y el grupo vecinal acudió a la Fiscalía para exigir las imputaciones contra los invasores. Un grupo vecinal acudió a la sede de la Fiscalía para llevar un documento y exigir imputaciones contra invasores en el edificio de Caracas. La vocería la asumió Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, quien expuso los argumentos que llevan a cabo en estas exigencias. Rojas explicó que en lo que va del año se han producido al menos 45 invasiones en el municipio de Libertador,
las cuales en muchos casos con la presión de los vecinos se han hecho y han logrado que salgan desde ahí. Bueno, y el índice de actividad económica del primer trimestre del 2021 en comparación interanual fue totalmente negativo en Venezuela. Esto según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, que ha señalado que el sector público ha decrecido en 74%, el sector financiero en 56%, el sector petrolero en 33%, y no hay alternativa lógica para una recuperación inmediata ni a mediano y mucho menos a corto plazo. Así que el Observatorio Venezolano de Finanzas considera que se ratifican las predicciones de que este año en Venezuela va a ser un año en términos económicos muy mal. Y lamentablemente tenemos no que dar una muy buena noticia. El periodista Sigifredo Romero falleció víctima del COVID-19. El periodista Sigifredo murió en horas de la tarde del día de hoy por los embates del COVID-19 en la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. El comunicador se encontraba recluido desde hace 2 semanas en el hospital Adolfo Prince Lara, después de evidenciar los síntomas de la enfermedad, pero padeció estas complicaciones, pues lo llevaron a la muerte en el día de hoy. Lamentablemente el periodismo está de luto. Bueno, y es una situación que se repite en los gremios. Ya en el sector médico van más de 535 muertos, fallecidos directamente por el tema de la pandemia, en unas condiciones de verdad bastante absurdas, porque mucha de esta gente con previsión, con control, con apoyo, con ayuda del Estado, al cual le prestaban servicio a través del Sistema Nacional de Salud Pública, podía haberse salvado. Pero ocurre que en Venezuela el tema de los médicos, el tema de la salud es dejado en un 8º o 9º plano para el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y salarios en Venezuela no alcanzan para pagar los pasajes. Con el aumento del salario mínimo a 7 millones de bolívares comenzaron a incrementar también los servicios en Venezuela, y en el estado de Mérida un ciudadano debe gastar más de 3 salarios en un mes solo en pasajes para ir a trabajar. De acuerdo con los ciudadanos afectados, el costo de la tarifa del Tabay elegido, pues el Arenal y otras comunidades hasta la ciudad de Mérida aumentó a 600.000 bolívares, lo que equivale a 1.200.000 diarios, y al mes 24 millones, pues muchos prefieren caminar porque no disponen de esa cantidad, menos del dinero en efectivo que tienen años escasos en la entidad. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y con este tema, Me arrepiento de este amor, iniciamos este triple enlace con 91.5 FM Aruba Estéreo, la emisora La Voz de la Gran Colombia, y también con generando desde acá, desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta. El nombramiento de un nuevo CNE es un paso positivo que va a requerir una serie de negociaciones adicionales para rescatar las condiciones y garantías electorales que permitan elevar la credibilidad del sistema. ¿Es imperfecto? Sin duda, pero abre una ventana absolutamente. Esta afirmación la hizo el experto de políticas públicas Michael Penfold, quien considera que la inclusión de Enrique Márquez y Roberto Picón es una señal positiva para lograr un proceso electoral con condiciones básicas. La inclusión de Roberto Picón, uno de los ingenieros con mejor conocimiento técnico de las fallas del sistema, es una garantía que cualquier reforma podrá ser implementada con imparcialidad y cualquier retroceso será debidamente alertado, dijo en su cuenta de Twitter. Asimismo sostuvo que Enrique Márquez ha sido crítico de cualquier salida no electoral y ha abogado por las salidas negociadas. Y a su vez es un político profesional del Zulia, que como vicepresidente de la Asamblea Nacional del 2015 mostró capacidad para generar acuerdos dentro de la oposición. Cree que Pedro Calzadilla, probable presidente del CNE, fue un ministro del chavismo sin ser activista y sin estar sancionado. Como historiador es respetado y no se caracteriza por su histrionismo. Tiene vocación de diálogo y deberá probar su credibilidad con pasos concretos y equilibrados. Es la opinión de Michael Penfold en relación a este tema de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y por otra parte, el general de la aviación Jesús Saldana es el nuevo presidente de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, CanTV, en sustitución de Gabriela Jiménez, quien está al frente del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. También en Gaceta Oficial
número 42.119, fue oficializado este cambio. El militar venía desempeñándose como vicepresidente ejecutivo de la compañía desde enero del 2020. Ahora tiene entre sus objetivos fundamentales la optimización de los servicios de telecomunicaciones y garantizar el bienestar de los servidores públicos de CanTV. Según lo anuncia en Gaceta Oficial, el nuevo presidente de CanTV ejercerá sus funciones en condición de encargado, desempeñando la competencia inherente al cargo y otras normativas de la compañía. Bueno, mientras mejore el sistema telefónico en Venezuela, pues no importa si es encargado o es permanente, pero en todo caso, pues es necesario que este sistema telefónico se mejore porque ha retrocedido muchísimos años en relación al contexto internacional. Y bueno, tenemos en línea telefónica a Américo Martín, dirigente nacional de diversas organizaciones políticas, pero también un hombre experto y de muchos años en la política venezolana. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, nos encontramos conversando en línea telefónica con Américo Martín, reconocidísimo dirigente político y social venezolano, hombre que ha estado vinculado a diversos hechos históricos del país y que tenemos el placer y el gusto de tenerlo en nuestro programa Venezuela, siempre Venezuela. Buenas tardes, doctor Américo, bienvenido al programa. Buenas tardes, amigo mío. Quisiéramos saber cuál es su visión después de tantos hechos sociales y políticos de Venezuela durante los últimos años. ¿Cuál es su visión sobre la Venezuela de hoy? ¿En qué momento nos encontramos actualmente en el país? Bueno, si esa pregunta me la hubiera hecho hace 15 o 20 años, yo no hubiera tenido una respuesta clara, porque lo que estoy viendo ahora es algo totalmente inédito y al mismo tiempo sorprendente. La forma como se desgranó, se deshizo, la estabilidad económica reconocida, incluso en América y en el mundo, de Venezuela, la rapidez con que un país petrolero próspero como este se desintegró en los términos en que lo está ahora, era inconcebible entonces. Por esa razón, la pregunta tiene que ver con el sistema que se implantó. No es un dictador cualquiera, no se trata de un pasajero malestar que vive a un país, sino se trata de todo un modo de entender la política que ha resultado crucificado, pero también crucificando a Venezuela. De modo que el estado en que Venezuela se encuentra como uno de los países en mayor estado de miseria del mundo entero, según el Fondo Monetario Internacional, pues es inaceptable e imposible de sostener durante mucho tiempo más. Ahora bien, la oposición se divide entre seguir participando por la vía electoral o no. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Yo siempre he creído en la vía electoral y por eso es que no he votado en forma regular, porque la salida de los civilizados, de los pueblos, y la salida siempre de Venezuela, y la de Colombia, pese a las guerras que ha habido en Colombia, y pese a las guerras que ha habido en Venezuela, bueno, fue siempre la electoral. Colombia tiene la ventaja de que creo que nunca desatendió un proceso electoral, aun cuando las condiciones fueran muy perturbadas, muy difíciles. Venezuela sí, pero de todas maneras, normalmente lo normal es acudir a unas elecciones, tratando de que sean lo más libres, como vienen siendo o como venían siendo durante los años pasados de la democracia. Ahora, el problema es que para ir a unas elecciones no siempre se necesita que todas las condiciones estén dadas. El país, Venezuela mismo, concurrió a elecciones en condiciones sumamente difíciles durante la época de Pérez Jiménez, por ejemplo. Y Colombia también, la guerra de los 1000 días, que terminó en 1903, si mal no recuerdo, pues transcurrió a través de procesos electorales también. De modo pues que pueden hacerse elecciones en condiciones no las mejores, digamos. Pero el problema es que ese balance tiene que hacerlo una dirección política unida y coherente. Y tiene que decirnos también
por qué puede ser necesario ir a unas elecciones. Normalmente lo es. En las elecciones los partidos y los movimientos crecen, expanden sus ideas, entran en un conflicto intenso, distintas opiniones y maneras de entender el desenvolvimiento de los países. Eso es un ejercicio profundamente importante para la formación y cultivo de los pueblos. Pero en otras ocasiones pues, ha ocurrido que la concurrencia electoral ha terminado siendo contraproducente. No obstante, yo estaría dispuesto a ir a unas elecciones siempre que se cumplan unas condiciones elementales. La primera, es interesante lo que ha ocurrido evidentemente con el Consejo Nacional Electoral. Ahí están dos amigos míos, ciertos demócratas, Enrique Márquez y Roberto Picón. Entraron en los 5 principales. Y en los otros que no son los suplentes, también hay algunos que pertenecen a la oposición y que son hombres de fiar. Pero por lo demás ese no es el único problema. El problema para concurrir a unas elecciones es que haya cierta garantía de que no va a ser interrumpido el proceso, de que nadie va a ser detenido, de que no va a haber perseguidos, torturados. Pues si esas garantías todavía el gobierno no sabe cómo darlas, porque no puede darlas, porque están registrados mundialmente la cantidad de tropelías y abusos que se han cometido durante estos años y bajo este sistema. Hay algo que usted ha mencionado en esa intervención. Usted ha dicho la necesaria unidad de los factores de la oposición. ¿Sobre qué bases debería estar esa unidad? Porque uno la ve en este momento de alguna manera fragmentada entre tendencias radicales por un lado, conservadoras por otra y abiertas totalmente en otro esquema. ¿Cuáles deberían ser esas condiciones para la unidad dentro de los factores de la oposición? Mira, yo no creo que sea tan difícil. Y Venezuela ha sido en ese sentido un acordeón, como un acordeón. Se desune o aparentemente se desune y luego vuelve a unirse en el movimiento contrario. En Venezuela hay lo fundamental para la unidad. Y es la concurrencia a un proceso para democratizar al país y para sacarlo de la situación espantosa que hay desde el punto de vista de la miseria, el hambre, todas las cosas que faltan y que en otros países sobran, pero que en Venezuela faltan. O sea, hay una situación demasiado trágica como para no presionar, como para no presionar 2 factores importantes. El primero es la solidaridad con Venezuela. Ha sido generosísima la solidaridad que han tenido los países con Venezuela. Venezuela siempre fue un país abierto a los demócratas perseguidos en cualquier parte del mundo. Pero ahora le tocó ese mismo destino, le tocó a los venezolanos. Están siendo perseguidos. Están siendo objeto además de una generosidad que casi hace llorar de la emoción en todos los países. En Estados Unidos, en Colombia, nuestra querida Colombia, un país tan cercano, tan nuestro. Pero en todos los países en general hay una simpatía creciente por los venezolanos, no obstante que haya un natural también crecimiento de cierta propensión a rechazar a muchos venezolanos, porque en el fondo pues está muy humano egoísmo de no compartir o de no dejarse o de no permitir que entren a concurrir a los servicios no siempre grandes o masivos en cada país, como un rival, etcétera, etcétera, a la larga. Pero yo confío en que, como ha ocurrido en otras partes y en otros momentos, esos sentimientos van a ir desapareciendo y tienen que ir desapareciendo. El liderazgo pues se caracteriza por eso. Lo que no conviene hay que erradicarlo de la mejor manera posible. No conviene que los países entren en conflicto y en diferencia por razones naturales de solidaridad o de falta de solidaridad. El punto es el siguiente. Hay demasiados factores que presionan la unidad. Las condiciones que están viviendo los venezolanos con casi 6 millones de emigrados, 6 millones de emigrados. Esas condiciones no las ha vivido, creo, muy pocos países los han vivido en el mundo. Colombia tuvo su tragedia yo calculo de la muerte de Gaitán en adelante ha estado bajo el signo de la violencia.
luego el cambio de la autodefensa a la guerra con EP, protagonizada por el partido de Marulanda, que había sido liberal antes. Esa guerra por tomar el poder, llegó un momento en que se planteó tomar el poder, la guerrilla, y por eso es que Marulanda era tan poco propenso a las negociaciones de paz, o las utilizaba solo para darse cierto aliento y ganar cierto espacio, como Juan Vicente del Cajuán, que tuvo unas ventajas inusitadas que no se le dan a un enemigo armado, pero esas ventajas que recibió me parece que fueron a la larga una derrota política contundente la que recibió, políticamente hablando, y es Pastrana quien tiene el mérito de haber implantado esa forma tan exagerada de hacer concesiones a un adversario que está compitiendo con las armas. Bueno, al final pues ya se sabe lo que pasó. Hubo una división después del desarme y la desmovilización, una división en la FARC que trajo como consecuencia una falta de exceso de anarquía en los mandos. Cuando hay anarquía en los mandos, pues todo puede esperar. Entonces estamos en una situación muy difícil todos, pero hay muchas presiones para que haya cambio. No solo las presiones internacionales. No hay gobierno en el mundo que de total buena fe, o no total, pero con algo de buena fe, no considere necesario y conveniente que la oposición se una para salir de este gobierno. Y no solo que se una la oposición, sino que también destierre cualquier sentimiento de venganza y de persecución. Nosotros no podemos sustituir la justicia por la venganza. No podemos emplear agresiones y debemos tener siempre una mano tendida al adversario. Una mano tendida al adversario, porque yo sé y todos sabemos que en el adversario hay demasiadas crisis y demasiados componentes críticos y enfrentados, precisamente porque no hay solución, porque por la vía de la violencia nunca habrá solución, siempre habrá una manera de multiplicarse los males. De modo que ante ese hecho, fue evidente que hay una presión que va a crecer en el mundo entero. Esa presión es porque para derrocar a Maduro no se trata de derrocar, se trata de que se someta al procedimiento civilizado a que estamos dispuestos a someternos todos, a unas elecciones, supervisadas naturalmente. Eso ya ha sido aceptado incluso por el propio gobierno de Maduro y por el gobierno interino de Guaidó, supervisadas con las características esenciales de unas elecciones libres. Y aún si no hubiera todos los elementos para que esas elecciones sean libres o se consideren libres, que haya lo suficiente como para pensar que participar sea conveniente para desarrollar entonces el camino electoral y pacífico. Hasta eso está dispuesto la oposición. Está dispuesto a hacer las concesiones que puedan hacer, pero de manera de no desnaturalizar el procedimiento mismo. En ese sentido, la composición del Consejo Nacional Electoral, la nueva composición no es satisfactoria, porque lo ideal sería una concepción bipartita para dar la sensación de transparencia. De no haber una solución bipartita, se ha impuesto una solución tripartita. Pero ese tripartita, uno se pregunta, ¿pero por qué? Si el gobierno tuviera de verdad la idea de que tiene que ir a unas elecciones, pierda o gane, tiene que ir a unas elecciones. Si se llenara de esa convicción, que es la que tienen todos los países, todos los que concurren a procesos electorales. Si usted cree que usted va a ganar las elecciones, señor Maduro, ¿por qué no pone una 2, 2 y 1 en los 5 principales del Consejo Nacional Electoral? Claro, uno elegido. Sí. ¿Por qué no lo hace? Pues esa es la pregunta. Pero avancé, bueno, usted puede avanzar,
pero ya uno siempre queda con la reserva. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese voto mayoritario? Sí, definitivamente, doctor Américo, que esta es una de las circunstancias pues más convenientes para el país, una salida política, social, que no signifique el aniquilamiento del adversario, sino que signifique también una reflexión unitaria para el país que queremos. Pero un breve mensaje finalmente, doctor Américo, para todos estos miles de venezolanos jóvenes que no han conocido otro sistema político que el vigente. Estos jóvenes entre 16, 17, 18 años, 20 años, no han conocido ningún otro sistema político en Venezuela que no sea el chavismo. ¿Qué mensaje breve le daría a ellos? Bueno, yo les llamo a todos mis compatriotas, mis abnegados compatriotas, que están sufriendo en el exilio, que están sufriendo en las condiciones que vivimos todos los venezolanos, que tengan serenidad de ánimo para comprender que los peores daños siempre son enfrentados con una dosis importante de convicción, de disposición para erradicar las falsas soluciones e imponer la positiva. No es la primera vez, le digo a los jóvenes que no han vivido esta situación antes. Varias veces ha vivido Venezuela en situaciones de dictadura. Recordemos la dictadura del general Gómez, 27 años en el poder, 27 años en el poder. El dictador de más largo tronío y de más larga permanencia, perpetuó, murió en la cama, como Chávez, por cierto. Murió en la cama, enfermo, porque no había manera de sacarlo de allí. Y no había esperanza. Y sin embargo, inmediatamente el posgomecismo demostró que sí había razones para tener esperanza. Y es que había mucha gente que se estaba formando para alcanzar el control de un país y de nuevo enrumbarlo por la senda de la democracia, el progreso y hasta la prosperidad nacional, como ocurrió en Venezuela. Luego tuvo la dictadura de Pérez Jiménez. Yo recuerdo, yo era muy joven, pero estaba en la resistencia. Formaba parte del Frente Universitario. Estaba en la resistencia. Y se decía mucho, siempre se decía. Mis padres me decían, pero hijo, ¿cómo vas tú a creer que la seguridad nacional, la dictadura de Pérez Jiménez va a caer? Eso no va a caer, tiene a los militares con él. Y es verdad que los tenía, pero estamos hablando en términos probabilísticos, en términos del pasado. Los tuvo, efectivamente los tuvo. Pero nada es eterno. El sentimiento de desconsuelo prende también en los militares. Basta ver lo que está ocurriendo allí en la frontera con nuestra querida Colombia, la frontera, lo que ha pasado, la cantidad de bajas que la FARC le ha causado al ejército venezolano. Eso es indignante. Yo ver caer soldados venezolanos así, sean los soldados del ejército de Maduro, ver caer soldados venezolanos sin justicia, sin causa, sin motivos para estar allí. ¿Qué hacen allí? Es decir, son venezolanos y esos venezolanos están cayendo uno tras otro y en las formas más inermes, casi como pajaritos en grama, como se dice. Claro. Los agarran y los matan. La FARC es implacable en ese sentido. Bueno, en todo caso, yo creo que hay factores que hacen pensar que la unidad tiene a su favor muchas alianzas y muchas posibilidades. Y yo apuesto a la unidad. La unidad es necesaria. No es un decir simplemente, es un hacer. Y ese hacer se ve todos los días. No hay nadie que no diga unidad, incluso todos los países solidarios con Venezuela piden eso, que se reúnan Maduro y Guaidó, que se sienten a conversar y que digan, el camino es este, pase lo que pase, pero si tú pierdes, yo no te voy a perseguir. Y si tú ganas, espero que no me vayas a perseguir. Es decir, justamente eso es parte de la negociación. La negociación tiene que incluir el respeto al adversario, así haya sido tu perseguidor, porque no podemos permitir que se establezca el círculo vicioso de que el perseguido de hoy se transforme en perseguidor de mañana. Eso no, eso será moralmente rechazado por la inmensa mayoría de desesperados venezolanos que quieren paz
democracia, libertad durante todo el tiempo y prosperidad durante todo el tiempo que sea necesario. Bueno, muchas gracias, doctor Américo Martín, que nos ha acompañado durante la tarde de hoy en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, hermano. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos con más información. Bueno, muy propicio este tema, la playa con Monsieur Periné, en este cierre, en el último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y antes de pasar a la llamada telefónica que tenemos en este momento, debo comentarles muy rápidamente un artículo publicado en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com por nuestro colega periodista Luis Alfredo González. A Luis Alfredo González se le ha dado hoy por escribir sobre un tema de verdad bastante polémico. En Venezuela a los militares les asustan las balas. Y ha dicho que haya una guerra en el territorio nacional no es algo que ningún venezolano desee, ya que no somos un pueblo violento. A todo lo largo de la democracia se apostó al diálogo para solventar todo tipo de problemas. Sin embargo, en este momento, nuestros militares le tienen miedo a las balas, y esto lo refiere a diversos hechos ocurridos en el país a lo largo de los últimos años, especialmente el tema de la situación en el estado Apure. Así que les recomiendo ampliamente la lectura de este artículo periodístico preparado por nuestro colega periodista Luis Alfredo González en nuestra página siemprevenezuelaweb.com. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista y tenemos en línea telefónica a nuestro invitado Freddy Arias, presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Veterinaria, y vamos a conversar con él sobre la situación del gremio. Bienvenido, buenas tardes Freddy, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Sí, Freddy, nos escuchas. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Perfecto. ¿Lo escucho bien? No estamos escuchando bien por acá. Yo lo estoy escuchando bien. Sí, ahora sí, Freddy. Buenas tardes, bienvenido al programa. Freddy Arias. Buenas tardes, y muy apreciado a los venezolanos que se encuentran en ese país. Tenemos problemas de comunicación con Freddy Arias. Seguimos con las informaciones mientras intentamos corregir este problema. Para Enrique Mendoza, dirigente político histórico del Partido Social Cristiano Copey, por fin llegaron al Consejo Nacional Electoral, personas que nos alimentan poco a poco la esperanza de una solución electoral en Venezuela. Ha dicho, hemos ganado 2 veces con un CNE 4-1 y 3-2. El problema no es el CNE, afirma Enrique Mendoza, el problema somos nosotros. No se puede destruir la esperanza del cambio a través del voto. Y considera que se le debe dar un voto de confianza a este CNE, porque las personas que fueron electas, las personas que fueron designadas por parte de la Asamblea Nacional y Legítima, pues son representantes de altísimo nivel en la política venezolana y también personas técnicas y preparadas y conocedoras profundamente de la situación de este ente comicial. Para él hay que darle una oportunidad y bueno, indudablemente pues es una situación que habrá que enfrentar a corto y a mediano plazo. La oposición va a tener que decidirse sobre esta materia. Y historias de éxito. Los venezolanos siempre nos hemos caracterizado por tener historias de éxito en cualquier país en el cual hemos llegado. Y uno de estos éxitos es la comida china preparada por 2 venezolanos que ha dejado boquiabierto a Chile. Este es un trabajo que prepara el diario, el portal informativo elpitazo.com. Cristina Hernández y su esposo Jesús llevan adelante un emprendimiento gastronómico en Santiago de Chile en el que reina la comida china. Bajo el nombre Rice Express, los platos de estos venezolanos dejan boquiabierto a un sinfín de comensales. Mardú Marrón hizo este trabajo para el Pitazo y señala cosas interesantes como esta. El parón del COVID-19 impulsó a las ganas de emprender. Comenzaron de cero en el 2020, confinados en un pequeño apartamento de Santiago de Chile. Ella dejó su trabajo de mesera
Después de 3 años, él un empleo estable en el que logró desempeñarse en 7 trabajos. Lo cierto es el caso que después de toda esta preparación y con el dinero acumulado, Cristina Hernández y Jesús, su esposo, comenzaron a preparar comida china, una especialidad que les daba muy bien, y así recibieron el primer día un pedido por 30,000 pesos. No lo podíamos creer, estábamos muy nerviosos, queríamos que todo nos saliera bien, y así empezó Rice Express, que hoy es un exitazo en la ciudad de Santiago de Chile, logrando dar una visión interesante de un emprendimiento venezolano que ha logrado, con el apoyo no solamente de la comunidad venezolana en Santiago, sino también de los propios chilenos, alcanzar un exitazo en donde se han logrado abrir un local y donde siguen creciendo de una manera bastante acelerada. Así que Rice Express, un ejemplo de los venezolanos que vienen desarrollándose en materia de emprendimiento, en esta oportunidad en Santiago de Chile. Y ahora sí tenemos nuevamente en línea telefónica a Freddy Arias, presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Veterinaria. Buenas tardes, Freddy, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los radioescuchas de este prestigioso programa, tanto en Riohacha como en Cúcuta, y también especial a todos los venezolanos que se encuentran en ese hermoso país. Freddy, cuéntanos algo, ¿cuál es la situación actual del gremio, de este gremio de profesionales del sector veterinario en Venezuela? La situación actual, los médicos veterinarios no escapamos de la situación que vive el país. Una situación bastante difícil, y si yo te pongo, te clasifico los veterinarios en el sector oficial y en el sector privado, te diré lo siguiente. El sueldo actual de los médicos veterinarios que laboran en el sector público no llega a $4. Y cuando mucho pudiera estar, según sus especializaciones o rangos, como los profesores universitarios, cerca de $9 al mes. Y lo del sector privado es muy diferente. El sector privado, los médicos veterinarios tienen contratos con empresas, les trabajan directamente a fincas, y muchos de ellos tienen sus consultorios y clínicas en todo el país. Bueno, pero definitivamente esa es una situación de bastante disparidad. ¿Cómo se puede sobrevivir en una Venezuela con $4 al mes? De verdad que eso es imposible. ¿Qué puede hacer el gremio para poder apoyar a sus afiliados? Exacto, es imposible. Muchos de ellos tenemos disparidad ahí en la comunicación, hay muchos problemas. Vamos a seguir comentando las informaciones. Y para el doctor Alejandro Crespo Freites, sigue aumentando el portafolio de COVAX, lo que implica más probabilidades para los países de bajos ingresos de vacunar a sus ciudadanos. Si Venezuela entregara al Banco Mundial las cifras que debe desde el año 2014, podríamos acceder a vacunas de forma gratuita con esta plataforma. Ocurre esto, para que ustedes entiendan la situación. Venezuela desde el 2014 no ha entregado cifras actualizadas en materia de desarrollo económico ni en materia de salud. ¿Qué ocurre con esto? Cuando no se entregan las cifras en materia de desarrollo económico, ocurre que el país está estandarizado en un nivel donde no tiene acceso al COVAX, porque no se considera un país pobre. Si Venezuela presentara la estadística adecuada, la estadística normal, la estadística real de su situación económica, Venezuela pudiera ser candidato al acceso de vacunas COVAX, pero incluso en condiciones de gratuidad, lo que es muy importante en este momento para un país que viene sometido a una situación económica bastante crítica. Pero como el gobierno de facto no ha querido entregar
cifras adecuadas, no ha querido entregar la información cierta y verdadera. Ocurre que Venezuela está en los estándares del 2014, donde la situación económica era más boyante, era mucho mejor, y no había entonces la necesidad ni las posibilidades de acceder al COVAX. Así que esto es un nuevo regalito que nos deja la gestión madurista en Venezuela. Y en otro orden de ideas, Humberto Prado insta a seguir denunciando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El opositor aseguró que la dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de los Hechos en Venezuela. Pues este grupo opositor, quien lidera Juan Guaidó, pues hizo este llamado a los ciudadanos a documentar, denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela para desenmascarar a un régimen y defender a los derechos humanos. El opositor también aseguró que la dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado este informe. Además, agregó que la misión de determinación de hechos sobre Venezuela asegura que se ha empleado la persecución y concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de las violaciones de los derechos humanos. Bueno, y la comunidad venezolana en España fue parte del logro, del triunfo alcanzado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que el día de su nombramiento definitivo, de su triunfo electoral, portaba una pulsera con los colores de la bandera venezolana, y esto no era solamente simbólico, esta era también la respuesta que Díaz Ayuso le daba al pueblo venezolano por su contribución al triunfo electoral contundente alcanzado por su organización partidista, el Partido Popular. Ocurre que la presidenta fue explícita al respecto. Nuestro triunfo ha sido posible, entre otros, por el apoyo de miles de venezolanos e hispanoamericanos que, huyendo de tiranías comunistas, han encontrado en Madrid la libertad. Díaz Ayuso tuiteó en esa respuesta la felicitación que recibió del presidente interino Juan Guaidó. También manifiesta que el Partido Popular en Madrid, encabezado por Ayuso, fue contundente en su victoria. Duplicó la cantidad de diputados con respecto a elecciones anteriores, y en gran parte y en gran medida esta influencia de la diáspora venezolana en Madrid ayudó al triunfo de esta candidata del Partido Popular. Y Súmate considera que el nuevo CNE tiene el desafío de restaurar la confiabilidad del voto. La ONG Súmate precisa en un comunicado que el actual directivo del CNE, a pesar de que su origen es inconstitucional e ilegal, tiene la oportunidad de demostrar una legitimidad de desempeño, por lo que sus decisiones deben ser y estar acordes con las normas garantías constitucionales. Pues esta ONG se pronunció en el día de hoy sobre esta reciente designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea electa el pasado 6 de diciembre para el periodo 2021-2028, y advirtió que el nuevo poder electoral con dominio oficialista tiene como desafío restaurar la confianza en el voto. Bueno, y hoy Delcy Rodríguez se ha destapado con varias menciones y señalamientos que lo ubican como la caradura de la semana. Así de sencillo, se ha ganado el premio como hoy caradura. Hoy se la ganó ella, ¿no? Hoy fin de semana. La vicepresidenta de Venezuela se ganó el premio de caradura. Y para completar la guinda de la torta de su actuación, hoy dijo, advierte a la Corte Penal Internacional: no dé pasos en falso, Corte Penal Internacional, con respecto a Venezuela. Bueno, ya tiene respuesta. Tamara Sujú, representante de las ONG venezolanas, ha dicho: mensaje para Delcy Eloína: los informes en los cuales se fundamenta la Corte Penal Internacional para su examen preliminar y su avance, se lo damos a las organizaciones serias y no las redes, basados en testimonios directos de víctimas, familiares y abogados. Por lo menos a mí también me corresponde la alegría de llevarlos ante la Corte Penal Internacional. Así que, bueno, ¿para qué más? Bueno, y tenemos de verdad algo precioso. Vamos a cerrar la semana con algo bien con algo bonito. No tan caradura, ¿no? No tan caradura, algo bien bonito. Los niños también tienen su expresión en relación al tema migratorio, y uno de ellos ha sido el grupo Moy y May. ¿Quiénes son niños venezolanos, niños tachirenses que se han dado a la tarea de
crear un tema bien bonito, caminantes, y con ese tema cerramos nuestra edición del día de hoy, cerramos la semana también aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Escuchemos este tema.